El hundimiento del Andrea Doria. Era el barco más bello del mundo. Y se hundió por uno de los peores accidentes de la historia marítima. Y luego la colisión. Sonó la sirena y se produjo la catástrofe. Las personas que estaban debajo, en las cubiertas B y C, se ahogaban. Les oías gritar. Está virando y viene hacia nosotros. ¿Salvo el barco o salvo a los pasajeros? De hecho, mató a su hija. ¡Todo a estribor! ¡No se aparta! Los valiosos restos descansan en el fondo del Atlántico. Sumergirse a tanta profundidad es peligroso. Las fuertes corrientes pueden arrastrarte y es difícil divisar los tiburones en las aguas turbias. Pero hay quien está decidido a aceptar el reto e ir en busca del tesoro. Esta taza es parte de un servicio chino de medio siglo de antigüedad. Fue hallada aquí, en los restos del suntuoso salón de un transatlántico italiano de lujo, el Andrea Doria. ¿Cómo consiguió Italia construir el barco más elegante del mundo pocos años después de la Segunda Guerra Mundial? La flota italiana había sido destruida durante la guerra y el país, con 500.000 de muertos, estaba vencido. El renacimiento de la marina mercante italiana tuvo lugar en Génova, la ciudad de Cristóbal Colón. En estos astilleros tomó forma este bello transatlántico. No era el más rápido, ni el más grande, pero sí el más moderno y elegante, una galería de arte flotante y un símbolo de la recuperación nacional. Estaba equipado con unos potentes motores a vapor y las últimas técnicas de seguridad, que incluían 2 radares y 11 compartimientos estancos para mantenerlo a flote aunque escorara. Incluso la tercera clase, ahora llamada clase turista, tenía su propia piscina. El 16 de junio de 1951 se reunieron miles de personas para celebrar la botadura del Andrea Doria. Un año y medio después, se terminaron los impresionantes interiores. Sus espaciosos salones públicos, creados por prestigiosos diseñadores, rebosaban de obras de arte. Frescos, estatuas, preciosos mosaicos y obras maestras de los artistas italianos más importantes de la época. Los camarotes de primera clase rivalizaban en lujo con las suites de los hoteles. A principios de 1953, el Andrea Doria ya estaba preparado para entrar en servicio en la lucrativa ruta Génova-Nueva York. Los jóvenes oficiales gritaban llamando a la tripulación, y el tercer oficial, Eugenio Giannini, no era una excepción. Para mí era un sueño hecho realidad. Servir en el Andrea Doria era algo extraordinario, porque era el barco más bonito del mundo. El 15 de enero de 1953, el Andrea Doria estaba en Nápoles para emprender su viaje inaugural. Al anochecer, el transatlántico italiano salió del puerto rumbo a Nueva York. En Manhattan le esperaba una calurosa bienvenida. Era el primer y triunfante viaje de una larga serie de travesías en las que llevaría miles de pasajeros entre Estados Unidos e Italia. El barco se convirtió enseguida en el favorito de muchas estrellas de Hollywood, como Cary Grant, Kim Novak, Orson Welles, Joan Crawford y muchos otros.
A bevy of beauty promenades on the new Italian line flagship, the Andrea Doria, displaying styles with an international flavor. All ashore that's going ashore. Piero Calamai, de 58 años, era comandante de la Marina italiana. Aunque de carácter reservado, tenía experiencia y carisma para dirigir a los casi 600 hombres de la tripulación y a los 1.300 pasajeros durante la travesía del Atlántico de 8 días de duración, desde Génova al muelle oeste de Manhattan. El comandante Calamai era un experimentado marino. Nunca le vi perder la calma durante los meses que serví bajo su mando. Siempre le vi juzgar las cosas con tranquilidad, con conocimiento y sentido común. Calamai se preparó para la vida en el mar en este club de vela cercano a Génova. Empezó la carrera a los 18 años y recibió varias medallas al valor en ambas guerras mundiales. Sirvió en 27 barcos, incluyendo algunos grandes cruceros de línea, antes de recibir el cargo más importante de su extraordinaria carrera. 17 de julio de 1956. El Andrea Doria estaba en Génova, listo para emprender su viaje número 101. A Calamai le faltaban unos meses para jubilarse. Este iba a ser su último crucero. También sería el último para el Andrea Doria. Como de costumbre, la partida fue una escena de excitación y conmoción. Como siempre, el pasaje del barco estaba completo. Emigrantes en busca de una nueva vida embarcaron junto con los turistas. Al día siguiente, el barco hizo escala en Nápoles. Dante Gallinari, su madre y su hermano iban a reunirse con su padre, que había emigrado a Estados Unidos. Yo tenía 10 años y lo miraba todo. Lo que veía era impresionante. Un barco grande, totalmente nuevo, y era maravilloso. Jerome Reinhardt, norteamericano que estudiaba en Roma, tenía un billete de avión en el bolsillo, pero en Roma conoció a una chica y cambió sus planes. Ella regresaba a Nueva York en el Andrea Doria. Y yo devolví mi billete y utilicé el dinero para comprar un pasaje en el Andrea Doria. Pat Mastríncola viajaba con su madre y su hermana de 9 años, Arlene. Yo estaba en el Andrea Doria porque mi madre se había casado en Italia durante la guerra y volvía por primera vez a su país para que conociésemos a nuestro abuelo, a nuestros tíos y al resto de la familia. Liliana Dunner tenía un camarote en clase turista con su hija de 3 años, María. Íbamos a Nueva Jersey para unirnos a nuestra familia. Giovanna y Leonardo Paladino iban a probar suerte en el Nuevo Mundo. Yo tenía una tienda en Italia y trabajaba por mi cuenta. Pero una persona que vino a Italia me dijo: ven a Estados Unidos, te harás rico. Llevaban con ellos a sus 3 hijitos. Era un barco que rebosaba de esperanzas, que a veces se hacían realidad. Era el inicio de otra vida en una ciudad flotante. El servicio de a bordo era excelente para todas las clases, pero las instalaciones estaban estrictamente separadas. Cada una tenía su piscina, su comedor, sus salones y su cubierta. Debías permanecer en clase turista. Pero yo quería entrar en la sala de máquinas, en los camarotes de primera clase, y siempre me pillaban. Cada vez que salía de la clase turista, alguien me decía: vuelve a tu sitio. Parecía que lo supieran, que me esperaran. El capitán Calamai observaba cómo navegaba el barco a través del estrecho de Gibraltar.
La roca de Gibraltar era la última tierra en suelo europeo antes de empezar la travesía del gran océano hacia Norteamérica. Giovanni Cordera, segundo ingeniero, todavía recuerda los primeros días del viaje. Aunque el viaje era en julio, un periodo bastante favorable, después de sobrepasar Gibraltar, había una niebla espesa. El mar estaba tranquilo, pero había mucha niebla. Una noche, Liliana Dunner tuvo un sueño. Soñé que mi hija y yo no estábamos en el Andrea Doria, sino en el Cape Ann. Y nos trasladábamos al Cape Ann, porque el Andrea Doria se hundía. Cuando fuimos a desayunar se lo conté a mis amigos, a la gente que estaba en la mesa. Dije, no tengo ganas de comer. Y me dijeron, Liliana, ¿por qué no quieres comer? No me siento bien, me siento extraña. Dijeron, ¿por qué? Porque he tenido un sueño, he soñado que el Andrea Doria se hundía. Se rieron. Dijeron cosas como, en estos tiempos modernos no puede suceder algo así. Los pasajeros disfrutaban de la vida, jugaban o tomaban el sol en la cubierta. Los restaurantes servían la mejor cocina y las cenas eran especialmente suntuosas todas las noches. Además de comer toda clase de cosas, en la cubierta de popa jugábamos al escondite, jugábamos a la comba y era divertido observar a la gente. El 25 de julio era el último día de la travesía. La llegada del barco estaba prevista para las 6 de la mañana siguiente. Todo el equipaje estaba preparado para desembarcarlo rápidamente. Muchos pasajeros se acostaron temprano y otros estaban en los salones públicos o veían una película. Esa tarde, el comandante Calamai estaba en el puente. Estábamos en julio y habíamos tenido un buen viaje, aunque había habido niebla. A menudo la hay cuando te aproximas a la plataforma continental americana. Esa tarde nos aproximamos a ella a eso de las 3 de la tarde. Calamai ordenó tocar la bocina y tomar otras medidas de seguridad en caso de que hubiera niebla. Esa famosa tarde navegábamos con la alerta de niebla. Eso suponía reforzar la vigilancia, reducir la presión de las calderas y poner los motores en el modo adecuado para poder parar rápidamente si recibías la orden de detenerte o reducir la velocidad. Los barcos deben reducir la velocidad en caso de niebla, pero todos los capitanes están bajo presión para cumplir los horarios. Los retrasos son costosos y los pasajeros se quejan. Los capitanes tienen que usar el sentido común. Navegamos con niebla toda la tarde y encontré al capitán Calamai en el puente de mando. Y había estado en el puente desde que se levantó la niebla a mediodía. Y por costumbre nunca lo abandonaba en esos casos. Calamai vigilaba, pero no parecía demasiado preocupado. Las normas dicen que el barco debe aminorar la velocidad hasta el punto de que pueda detenerse a la mitad de la distancia de visibilidad. En esta situación debería haberse detenido en medio del mar. Calamai solo redujo ligeramente la velocidad, de 23 nudos a 21,5 nudos, y mientras la niebla continuaba espesando. A esa hora el destino final del barco, Nueva York, estaba todavía envuelto en la oscuridad. A las 11:30 de la mañana, el barco Stockholm navegaba a toda máquina con destino a Göteborg. Era propiedad de una línea sueco-americana con sede en la calle 57.
Al mando estaba Harry Gunnar Nordenson, nacido en Estados Unidos, de padres suecos, que contaba con 36 años de experiencia. El Stockholm no era un crucero de lujo como el Andrea Doria, era un barco de pasajeros y carga. Estaba considerada una nave cómoda y segura. Su tamaño era la mitad que el del Andrea Doria y pocos sabían que su punto fuerte era la proa, una especie de espolón reforzado diseñado para romper los hielos del Mar del Norte. El Stockholm también tenía un radar que le permitía detectar a otros barcos y obstáculos desde kilómetros de distancia, pero esa tecnología estaba aún en la infancia y no era obligatorio en los barcos mercantes. Nordenson decidió no seguir la ruta meridional recomendada y dirigirse al buque faro de la isla de Nantucket, por la ruta más corta, la misma zona por la que navegaba el Andrea Doria. Muchos barcos usan esa ruta siguiendo una de las más transitadas del mundo. Cada día la cruzan muchos barcos y se ha ganado el sobrenombre de la Times Square del Atlántico. Esa noche, el tercer oficial, Johan Ernst Carstens Johansen, vigilaba desde el puente del Stockholm. Aunque solo tenía 26 años, estaba considerado un experto marino. Era su cuarto viaje a bordo del Stockholm. El capitán había dado instrucciones claras a Carstens, que se mantuviera a una distancia de 1 milla de los barcos en ruta y que le llamara inmediatamente en caso de niebla. Pero a pesar de que los boletines meteorológicos informaban de que había niebla en la zona, el cielo estaba despejado. Por otro lado, el Andrea Doria seguía rodeado de niebla, pero sus oficiales estaban confiados porque el radar funcionaba perfectamente. Justamente a las 10 de la noche, Carstens se dio cuenta de que el Stockholm derivaba 2 millas al norte, dirigiéndose al norte del barco faro de Nantucket, en vez de al sur como estaba planeado, y era un área muy peligrosa. Exactamente a las 22:45 recibimos una señal de radar a 17 millas de distancia, 4 grados a estribor. Era evidente que el barco venía hacia nosotros por una ruta paralela y contraria, y que nos cruzaríamos a una distancia de entre 2 o 3 kilómetros. Una distancia considerable. El Stockholm también había detectado al Andrea Doria en el radar, pero Carstens vio la situación de forma totalmente diferente. Pensó que el barco pasaría por babor, pero decidió pasarlo por estribor. Esa es la norma general del mar, pero solo para barcos en rutas de colisión y en tiempo claro. En ese momento ambos barcos tenían una lectura opuesta en sus radares. El Stockholm seguía avanzando a toda máquina. ¿Qué pensaban los dos comandantes mientras los dos barcos navegaban uno hacia el otro en rutas paralelas? ¿Estaba preocupado Carstens por haberse salido del rumbo? Se preguntaba Calamai si había tomado todas las precauciones necesarias. Nunca lo sabremos. Lo único que sabemos es que en cierto momento, Carstens dio una orden precisa: virar 22 grados a estribor. Siguiendo las instrucciones de su capitán de no cruzarse con otro buque a menos de 1 milla, pensó en aumentar la distancia entre su barco y el Andrea Doria para cuando se cruzasen. Mientras los italianos intentaban divisar al Stockholm, en esa época era imposible que los barcos se comunicasen entre sí directamente. Me fui al ala del puente de mando para intentar oír las señales que obligatoriamente debe emitir un barco que navegue con niebla. Calamai y el tercer oficial Giannini no veían ni oían al Stockholm. ¿Por qué no lo oímos? Debería estar por ahí. Pero Carstens no veía niebla, no emitió señales y no alertó a su capitán.
Deberíamos haber oído las señales en algún momento, pero como no las oíamos, fui al ala del puente para mirar en la dirección de la señal del radar de la otra nave e intenté divisarlo con los binoculares. Una lectura errónea del radar llevó a ambos barcos hacia el desastre. Finalmente vieron una luz. Ya lo veo. Franchini, ya lo vemos. Cuando el comandante dijo esas palabras, volví y enfoqué la luna y las luces con los binoculares y me di cuenta de que en ese momento... El Stockholm estaba a 1,5 millas de distancia y se dirigía a toda máquina hacia la Andrea Doria. ¡Está virando! ¡Viene hacia nosotros! ¡Vamos a chocar! Grité. Viene hacia nosotros. Está virando. Y viene hacia nosotros. Fui al puente de mando para ver qué ocurría. Nuestra única esperanza era huir. ¡Timonel, todo a estribor! El timonel viró todo lo posible, todo a estribor para intentar apartarse de la trayectoria del Stockholm. Los motores seguían funcionando casi al máximo. Contábamos con nuestra velocidad para evitar la colisión. En el Stockholm, Carstens perdió unos preciosos segundos al teléfono y no miraba. De repente se horrorizó al ver un enorme crucero de línea directamente en su trayectoria. Gritó al timonel que virara todo a babor. En ese momento los barcos tenían unos 100 segundos para evitar el impacto. Estábamos en nuestro camarote. Solo 60 segundos. Yo estaba sentado en una butaca del salón, ante una mesita. 40 segundos. Me aburría la película. Era una historia de amor. 30 segundos para evitar la catástrofe. ¡No se aparta! ¡No se aparta! En un último y desesperado intento, Carstens dio la orden de parar, pero el tiempo se había acabado. La proa reforzada del Stockholm colisionó con el costado de la Andrea Doria con la fuerza de un torpedo. Los camarotes de cubierta quedaron destrozados. Al desprenderse del casco de la Andrea Doria, el Stockholm perdió la proa, se deslizó por el costado y lo abrió como si fuera un abrelatas. El salón empezó a tambalearse. Y todo el mundo resbaló por el suelo del salón hasta chocar contra la pared. Mi madre me cogió por un brazo y me dijo, «Despierta, despierta». Me cogió del brazo y salimos del camarote, porque había notado el golpe y oía gritos. Solo duró unos segundos, pero provocó roturas en todas partes, incluso por debajo de la línea de flotación. Los compartimentos estancos se quebraron y el agua empezó a inundarlos. Empezó a moverse y luego se tumbó hacia estribor. El agua que entraba escoró el barco inmediatamente unos 20 grados. En el interior, los pasajeros eran presa del pánico. Pat Mastríncola corrió a las cubiertas inferiores en busca de su hermana. Recorrí el corredor y la gente salía a toda prisa. Iban en pijama, cubiertos de petróleo, gritando. Estaban aterrorizados. Se oían gritos por todas partes. Los que habían estado durmiendo salían de los camarotes casi desnudos.
Uno de los oficiales decía: tranquilícense, todo irá bien. Pero la gente corría a las cubiertas superiores. Tuve suerte porque, como era un niño, podía colarme por las puertas entre tanta gente y conseguí pasar. Llegué a la zona de camarotes y oí gritar a la gente de abajo. Los de las cubiertas B y C se estaban ahogando y se les oía gritar. Murieron 43 personas por el impacto o ahogadas. Muchos estaban en la cubierta C, los camarotes más baratos. La familia Sergio murió al completo. Iban a reunirse con su padre que había emigrado a Estados Unidos. Ferdinand y Frances Theriot también murieron. Su hijo Peter estaba en un camarote situado unos metros más allá y resultó ileso. El corresponsal del New York Times en España, Camille Sinfarra, y su hija Joan también murieron. Su hijastra de 14 años, Linda Morgan, se convirtió en la chica milagro. Fue arrastrada de su camarote por la proa del Estocolm. Increíblemente, Linda fue hallada en el casco del barco sueco y sobrevivió. Se envió un SOS y Calamai se enfrentó a su primer y terrible dilema. Podía hacer dos cosas y tuvo que tomar una decisión. ¿Salvo el barco o salvo a los pasajeros? Lo que podría haber hecho era llevar el barco a los bajíos del área del estrecho de Nantucket e intentar varar el barco allí. Calamai ya se había enfrentado a otra peligrosísima situación en el acorazado Duilio durante la guerra y ganó su medalla por su valor, pero los pasajeros no son soldados dispuestos a morir. Podría haber salvado el barco, pero posiblemente habrían muerto muchos pasajeros. Tuvo que tomar una decisión y creo que fue una heroica decisión. Sacrificó su barco para salvar a la gente. Calamai ordenó inmediatamente que se bajaran los botes salvavidas. Pero cuando los marineros lo intentaron, hicieron un tremendo descubrimiento. El barco estaba en una posición que no permitía abrir las portillas y no podían bajar los botes. A diferencia del Titanic, el Andrea Doria contaba con lo suficientes para salvar a todos los pasajeros, pero la mitad estaban inutilizados. Si se hundían, podría ser un desastre de las mismas proporciones que el del Titanic. Un crucero de línea francés, el Île-de-France, estaba ya en medio del Atlántico en ruta hacia Europa. Su capitán, Raúl de Bodén, consultó a su compañía y decidió dar la vuelta y salvar a los pasajeros del Andrea Doria. Envió un telegrama diciendo que tardaría unas 4 horas en llegar. ¿Podría resistir tanto el Andrea Doria? El casco continuaba escorando. Mientras los supervivientes de las cubiertas inferiores intentaban ponerse a salvo, no tenían idea de que no había botes salvavidas para todos. Si el pánico se extendía, sería mucho peor. Pat Mastríncola consiguió llegar al camarote de su hermana. El agua subía, pero su cama estaba vacía. Nuestro camarote estaba a unos 8 metros del agujero. Cuando entré en el camarote, vi que mi hermana se había caído de la cama y dormía contra la pared. La desperté. Le dije: Arlene, despierta, el barco se hunde. Si la colisión se hubiese producido unos segundos después, mi hermana habría muerto. Y no sé cómo pudo seguir durmiendo. Los pasajeros que consiguieron llegar a las cubiertas superiores se encontraron con un silencio real cargado de tensión y miedo. Luego llegó lo más terrible: esperar los barcos de rescate. Cada vez que el barco hacía un ruido pensabas que se iba a girar, como así fue. El Andrea Doria seguía escorando. Todo el mundo sabía que el barco se iba a hundir. Solo era cuestión de tiempo. Llegó el carguero Cape Ann, pero solo podía ofrecer 2 pequeños botes salvavidas.
En cuanto lo vio llegar, Liliana Dunner tomó una arriesgada decisión para salvar a su pequeña María. A mi hija le pusieron una cuerda alrededor del pecho y le dijimos: mantente rodeada por la cuerda y aprieta los brazos al cuerpo. No los abras. La barca se acercará y te recogerá. Pero mi hija empezó a llorar. Levantó los brazos gritando: «Mamma». Quería que fuera con ella. Cuando vi que iba a caer al agua, salté justamente paralela a ella. No sé cómo, pero junto a ella. Conseguí sujetarla y caímos las dos juntas al mar. Pero una vez a bordo de los botes salvavidas del Cape Ann, tampoco había pasado el peligro. No podía subir al Cape Ann. La escalera no llegaba al bote salvavidas y las olas nos golpeaban contra el casco. Y me dije: madre mía, no he muerto en el Andrea Doria y voy a morir aquí. Pero la tripulación del barco que nos rescató era muy valiente y supieron qué hacer. El Stockholm, sin proa, estaba a un par de millas y había sufrido 5 bajas. No corría peligro de hundirse y envió varios botes salvavidas, pero no eran suficientes. A las 2:30 alguien oyó un ruido y el Île-de-France apareció antes de lo esperado con todas sus luces encendidas. Era como si el cielo hubiese iluminado al Île-de-France, porque estábamos condenados y el Île-de-France se acercaba. Levantamos la vista y lo vimos. La alegría estalló en el Andrea Doria, pero ¿cómo subirían los supervivientes a los botes salvavidas? Escaleras, mangueras, cuerdas, ataron todo lo que encontraron a la barandilla para bajar al agua. También bajaron los oficiales y los miembros de la tripulación. Nosotros nos deslizamos por el otro lado del barco, y por allí pudimos embarcar en los botes salvavidas. Sin esperar que lo hiciera la tripulación, Reinert organizó enseguida un equipo de rescate. Durante unas 3 horas y media bajamos a los niños por las escaleras de cuerda, turnándonos y yendo arriba y abajo. Un hombre desesperado y temiendo por su hija actuó precipitadamente. Ese joven tenía una hija y lanzó a su niña al bote salvavidas. Quería salvarla, pero no... Quería salvarla. Pero en ese momento nadie lo entendió. Desgraciadamente la perdió. La niña se golpeó la cabeza con el borde del bote y quedó inconsciente. Era evidente que estaba grave. Mientras continuaba la masiva operación de rescate a la pálida luz del amanecer, tenían lugar actos de heroísmo y cobardía. Las terribles noticias llegaron a Nueva York y enseguida al resto del mundo. El Andrea Doria se hunde, se desconoce el destino de 1 millar de pasajeros. Periodistas y camarógrafos documentaron lo impensable. El barco más bello del mundo estaba de costado, a punto de hundirse. El Stockholm, con su proa amputada, medía 25 metros menos, pero podía continuar por sí mismo hasta Nueva York con más de 500 supervivientes a bordo. Fue el mayor rescate de la historia. Finalmente se perdieron 52 vidas, pero se salvaron 1.600. En el Andrea Doria quedaban 12 oficiales, aunque ya estaba escorado 40 grados. Tenían que abandonar el barco, pero el capitán Calamai se negaba. Nosotros embarcamos en un bote salvavidas, pero el comandante Calamai se quedó a bordo. Dijo: marchaos, pero no os vayáis muy lejos. Me reuniré con vosotros en el último momento. Dije: yo me vuelvo, y todos volvimos. Y cuando vio que regresábamos, dijo: de acuerdo, voy con vosotros. Por fin, a las 5:30 de la mañana, el capitán Calamai accedió a abandonar su amado barco y se alejó en un bote salvavidas.
Eran las 10 de la mañana del 25 de julio de 1956. Había llegado el fin para el Andrea Doria. Nunca creí que ese barco pudiera hundirse. Las bombas del pantoque y el sistema eléctrico seguían funcionando. Cuando el mar cubrió la proa y las cubiertas, todo ocurrió muy deprisa. El sol lucía débilmente y el barco brillaba mientras se hundía. Una vez libres, las portillas de los botes salvavidas se abrieron y estos cayeron al mar y volcaron. Los restos del barco desaparecieron de la vista. Miré mi reloj y escribí en un trozo de papel: a las 10:15 se ha hundido. El Île-de-France llegó a Nueva York. Muchos supervivientes estaban sorprendidos de seguir con vida. La gente empezó a buscar frenéticamente a sus familiares y amigos. Liliana Dunner desembarcó del Cape Ann, el barco que aparecía en su sueño. Llevaba en brazos a su hija María salvada de las olas del océano. Mientras un helicóptero de los guardacostas evacuaba a los heridos más graves que iban en el Stockholm. Entre ellos estaba Norma Di Sandro, la niña cuyo padre la había arrojado al bote salvavidas. Se fracturó el cráneo cuando cayó. Inmediatamente la llevaron desde Nantucket a un hospital de Boston. La familia Paladino estaba desesperada. Una de sus hijas estaba desaparecida. Había encontrado a 2 de mis hijas en Île-de-France, pero no encontrábamos la tercera. Llegaron los supervivientes en el Estocolm, pero no había señales de la hija de los Paladino. Fue algo terrible. Desembarqué con 2 hijas, pero tenía 3. Pensé que la otra... Los padres y las 2 niñas supervivientes se quedaron con unos parientes, hasta que... Estábamos viendo la televisión a eso de las 11:30 o las 12 de la noche y vi a mi niña con la Cruz Roja. Una enfermera la llevaba en brazos. La había rescatado otro barco. Toda la familia Paladino fue a la iglesia a dar las gracias. Pero en el hospital de Boston se perdían las esperanzas por la pequeña Norma, que murió a causa de las heridas. Después de la épica colisión y el rescate, las flotas de todo el mundo y el público en general empezaron a preguntarse: ¿cómo ha podido ocurrir esto? ¿Quién pagará los daños? Y sobre todo, ¿quién es el culpable? Había muchos intereses en juego.
En Nueva York, ejércitos de abogados y estrategas se pusieron inmediatamente a trabajar para decidir quién debía cargar con la responsabilidad. Desde el punto de vista de la comunicación con el público, los suecos fueron más hábiles que los italianos. Habían atraído más simpatías que la sociedad italiana. No había la menor duda. Desde el principio, la línea marítima italiana ordenó a sus hombres que no hablaran con la prensa. La estrategia resultó ser un desastre. Los periódicos publicaron fotos como esta que indicaban que los culpables eran los italianos. Por otra parte, los suecos hablaban con la prensa y daban su versión del suceso, y uno de sus argumentos era que el Andrea Doria se había hundido a causa de defectos en la construcción. Un velado racismo y una persistente hostilidad hacia el antiguo enemigo durante la Segunda Guerra Mundial también trabajaba en contra de los italianos. Ambas compañías se acusaban mutuamente de ser causante de la colisión, pero las dos querían limitar la responsabilidad por los daños materiales. Eso significaba que las compañías aseguradoras solo tendrían que pagar el valor de los barcos después del accidente. Para el Stockholm, que había perdido la proa, el valor era el equivalente a 3 millones de euros. Para el Andrea Doria, que se había hundido, simplemente el valor de los botes salvavidas y el precio de los billetes, el equivalente a unos 400.000 euros. Las vistas preliminares empezaron en el Plaza Foley. La prensa tenía un enorme interés. Docenas de periodistas ocupaban las puertas del Tribunal del Distrito Federal. La vista haría hincapié en 4 preguntas principales. ¿El Stockholm había abordado al Andrea Doria por una repentina y peligrosa maniobra, como decían los italianos? ¿O fue el Andrea Doria el que se cruzó en el camino del barco sueco? ¿Quién interpretó mal el radar? ¿Los 3 oficiales del Andrea Doria? ¿O fue el joven Carstens el único oficial sueco en el puente en el momento del accidente? ¿Viajaban los 2 barcos demasiado deprisa dadas las condiciones? ¿Había tanta niebla aquella noche en los alrededores de la isla de Nantucket? El abogado del Andrea Doria, Eugene Underwood, aquí con el capitán Calamai, era uno de los más famosos abogados navales de Nueva York. Él creía que no se podía probar que uno de los 2 barcos fuera totalmente culpable. Por eso ofreció un arreglo fuera de los tribunales a Charles Haight, el abogado de la compañía sueca. Haight rechazó la oferta diciendo que, según su único testigo, Carstens, aquella noche no había niebla. Eso explicaba por qué el barco no hizo sonar la bocina ni redujo la velocidad. Ambas partes eran agresivas cuando preguntaban a los testigos. Durante el interrogatorio, el capitán Nordenson se desmayó y lo llevaron al hospital. La tensión llegó a punto de ebullición cuando el joven tercer oficial Carstens subió a declarar. Me llamo Johan Carsten Johansen. Tengo 76 años. Yo era el primer oficial en el puente del Stockholm durante la colisión con el Andrea Doria. Su versión de los hechos es la misma ahora que hace 50 años. Los italianos se cruzaron en su camino. El capitán Calamai del Andrea Doria viró a estribor. Yo no lo entendía, nunca se hace ese tipo de maniobra. Su insistencia en que no había niebla probaría uno de los más contenciosos temas de la vista preliminar. Seguro. Yo recibía continuamente informes de los operadores de radio sobre las condiciones y decían que no había niebla en la zona. Claro que había niebla. El barco faro de Nantucket confirmó que había niebla. Todos los demás barcos que estaban en la zona confirmaron que había niebla. Había 60 entradas en los libros de bitácora de Estocolmo que decían que había encontrado niebla, pero no redujo la velocidad. Los retrasos podían tener un coste porque encarecían el precio del muelle y de los trabajadores del puerto, y por eso las compañías no querían que se redujera la velocidad aun habiendo niebla. El principal fallo del Andrea Doria fue su exceso de velocidad en condiciones de niebla.
aminoró la velocidad ligeramente, reduciendo la presión de las turbinas. La mayoría del tribunal creyó que no había sido suficiente. Pero ¿por qué el radar, una avanzada y nueva tecnología, no previno la colisión? Cada parte acusaba a la otra en este punto. Calamai y sus oficiales observaron detenidamente la pantalla del radar, pero no trazaron el curso de los barcos que se aproximaban porque trazar los cursos no era obligatorio. ¿Puede ser ese el fatal error que llevó al Andrea Doria a un curso de colisión con el Stockholm? Por otro lado, Carstens insistía en que él trazó las lecturas de su radar y contaba con 2 radares para más precisión, pero de alguna forma esos cálculos se perdieron. Ninguna de las partes pudo demostrar problemas convincentes con el radar y el tema quedó en punto muerto. Mientras el circo mediático que rodeaba el juicio probaba que las relaciones públicas eran una pesadilla para ambas partes. Los testimonios revelaron errores e incompetencia, abriendo la posibilidad de reclamaciones individuales por daños a terceras partes. En general, no se sabía que la compañía aseguradora de ambas compañías marítimas era la misma. Lloyds, de Londres. La Lloyds decidió intervenir. Antes de que recomenzaran las vistas, obligó a las 2 partes a llegar a un acuerdo. Mediante un trato secreto accedieron a ignorar el tema de las culpas y a interrumpir las declaraciones para pagar lo menos posible a los reclamantes y olvidar todo el asunto. Se repartió el equivalente a 6 millones de euros, nada comparado a los 116 millones que se reclamaban. Todo fue muy rápido, se barrió bajo la alfombra. El hundimiento del Andrea Doria era un capítulo cerrado. Poco tiempo después, la compañía sueca premió a Nordenson con el mando de su nuevo barco, el Gripsholm, construido en los mismos astilleros italianos del Andrea Doria. El gobierno sueco nunca hizo una investigación sobre el accidente. En la actualidad el Stockholm sigue navegando. Por otro lado, el capitán Calamai no volvería a navegar. Después de una serie de promesas incumplidas de nuevos servicios, la compañía le abandonó por miedo a una mala publicidad. Su vida personal y su reputación de gran marino quedaron destrozadas. El trato entre ambas compañías dejó muchas preguntas sin respuesta. Un año después del accidente, en 1957, el Ministerio de Marina italiano llevó a cabo una investigación. Halló algo que no reveló hasta ahora. Aunque criticaba ciertos aspectos, exoneró a los oficiales italianos por el hundimiento y concluyó que la tripulación actuó correctamente y en algunos casos heroicamente. Pero el miedo a poner en peligro el acuerdo entre las compañías, por lo que se había averiguado, se mantuvo en secreto el nombre del culpable. La verdad sobre el responsable empieza a emerger muchos años después en la Academia de la Marina Mercante de Estados Unidos, en Kings Point, Nueva York. En 1971, un experto naval llamado John C. Carroders llevó a cabo un estudio utilizando los gráficos registrados del curso de ambos barcos, yendo hacia atrás hasta el momento del impacto. El resultado fue sorprendente. El Stockholm fue el causante de la colisión por un repentino cambio de curso. Carroders concluyó que Carstens interpretó mal la escala del radar, entendiendo que el Andrea Doria estaba 3 veces más lejos de lo que estaba en realidad. Cuando se dio cuenta de su error, ya era demasiado tarde. Esta es la versión de los hechos que aún se enseña en la Academia King Point. Y yo no tengo la menor duda. Creo que Carstens Johansen malinterpretó el radar. Es la única conclusión lógica que puedo extraer de la colisión. En el aula del capitán Miurn hay una foto en color del capitán Calamai. Creo que él fue ejemplar. Siento mucha lástima por ese hombre. Fue injustamente culpado, pero yo creo que lo que hizo fue extraordinario. En marzo de 1972, Carroders escribió a Calamai informándole de sus averiguaciones que le exoneraban totalmente. Su carta terminaba con estas palabras: Le aseguro, capitán Calamai, que hay muchos de nosotros que estaríamos más que dispuestos a servir bajo su mando en cualquier momento. El capitán estaba enfermo y no tuvo fuerzas para leer la carta. Su hija encontró el sobre sin abrir. Calamai murió la primavera siguiente. Sus últimas palabras fueron: ¿están a salvo todos los pasajeros?
El tercer oficial Carstens, que terminó su carrera como capitán, vive en Suecia, en paz con su conciencia. No es el momento de pensar si debería haber hecho esto o aquello. Hice lo que hice y sé que fue lo correcto. Así que no me produce intranquilidad, pero es algo que no olvidas nunca y viviré con ello toda mi vida. Sigue insistiendo en que aquella noche no había niebla. Sabe que cometió un error. Intenta olvidarlo, porque llevar el peso de tanta responsabilidad es duro. Es muy duro, incluso para el hombre más fuerte del mundo. Durante décadas, los historiadores y buscadores de tesoros submarinos han luchado contra peligrosas corrientes, con las aguas turbias y los tiburones para explorar los restos del Andrea Doria, que reposa de lado a una profundidad de 76 metros. Es uno de los naufragios más peligrosos del mundo. Las estructuras superiores se han derrumbado y es difícil ver su forma. Pero una expedición llevada a cabo en 1988 disfrutó de una inusual confluencia de condiciones favorables, arrojando luz sobre sus misterios. David Bright, submarinista e historiador naval, dirigía el equipo. Desde la perspectiva de un submarinista, el Andrea Doria es como el monte Everest del submarinismo. Estábamos a finales de agosto, mucho más tarde de lo que habitualmente solíamos sumergirnos allí, y cuando llegamos al lugar en el que está el casco del barco, el agua era como un cristal azul y era precioso. Los submarinistas no podían creer lo que veían sus ojos. La línea del barco tendido de lado apareció lentamente. Durante unos segundos el sueño del Andrea Doria apareció vivo una vez más. Aquí está el alerón de popa, una especie de pequeña terraza en la parte posterior del barco. Eso parecen las redes que los pasajeros utilizaron para llegar a los botes salvavidas. Lo que queda de la gran hélice, la última parte visible cuando desapareció bajo el océano. Las espaciosas cubiertas por las que los pasajeros paseaban bajo el sol. Pero hubo otra cosa que sorprendió a Bright. La visibilidad era muy buena y teníamos la oportunidad de ver en su totalidad algunas partes del barco, cuando antes no habíamos podido ver más que 4 o 5 metros de una vez. Pero al poder entrar en el barco, y esto es muy importante, pudimos averiguar que el Stockholm le infligió muchos más daños de lo que se pensaba. En otras palabras, que trozos del Stockholm penetraron por la quilla o el fondo del barco. Así que el agua entró por un agujero mucho más grande de lo que se pensó en aquellos momentos. Es muy notable que el Andrea Doria resistiera 11 horas con una herida tan tremenda en su costado. Estos hallazgos han construido la leyenda del Andrea Doria, contradiciendo a aquellos que aseguraban que se había prestado más atención a su aspecto que a su técnica. El fin del Andrea Doria precipitó el final de la era de las grandes líneas de transatlánticos. La competencia de los viajes aéreos, cada vez más baratos y seguros, era demasiado grande. El Andrea Doria descansa tranquilamente en el fondo del Atlántico, y la mayoría de sus secretos se están revelando ahora. Y aún así, si hubiesen contado con unos segundos más, tal vez hoy seguiría navegando como rey de los mares.